Bueno, siempre 17:05, fiel a nuestro estilo, siempre empezamos 17:05. Les doy la bienvenida y especialmente a nuestros invitados del día de hoy, a la doctora Clara Civita, al doctor Manuel Pizarro. Vamos a estar hablando sobre todo lo que nos interesa, sobre todo lo que le interesa a la abogacía litigante sobre el fallo Cortés. Agradecerles nuevamente la predisposición, la buena onda que tuvieron conmigo, que no me conocían, así que desde la Asociación de Abogados del Fuero y en particular desde la gracias por estar acá con nosotros. Debo decirles que tuve un par de planteos celosos de por qué el fallo Cortés y mi respuesta fue porque fue el primero. Así que felicitaciones por ser el primero. Así que por eso vamos a hablar del fallo Cortés, porque fue el primero. Empezaron, ¿por qué el fallo Cortés? Porque fue el primero. Así que bueno, para quienes no nos conocen, somos la Asociación de Abogados del Fuero, somos la asociación de abogados más grande del país en este momento. Representamos solo intereses de abogados y abogadas litigantes y en particular hoy queremos hablar de este fallo que tanto interesa en el ámbito previsional, así que sin más le doy la palabra a la doctora Clara Civit. Gracias, Nadia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Da miedo estar en una asociación solamente de abogados litigantes, pero acá estoy, firme. Nada, Muy muchas valiente, gracias. somos buenos, tranqui. Somos buena Hay gente, somos buena gente. al- algunas caritas que veo conocidas. Eh, Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder juntarse en estos espacios para debatir temas, sobre todo que nos inviten a nosotros que estamos del otro lado de la justicia y poder eh, darles nuestra perspectiva a los abogados. Siempre es muy, creo que es muy provechoso y por otra parte, uno estar en contacto con ustedes y ver el otro lado, ¿no? Simplemente, siempre digo y creo firmemente en la idea que el servicio de justicia y sobre todo en la parte previsional y con la materia que nos toca a nosotros, que es tan humana, por así decirlo, trabajar entre todos, creo que es lo que logra los mejores resultados y creo que en este fuero, a comparación de otros, se ha logrado una relación entre el Poder Judicial y los abogados y las partes, digamos, que me parece que ha sido muy enriquecedora. Creo que es un foro muy generoso de todo punto de vista. Entonces, en eso también los felicito a ustedes porque sé que se comparten cosas y que son muy generosos entre ustedes. O por lo menos así me llega a mí por los comentarios. eh, No te han bueno, mentido. me toca hablar de Cortés, ¿no? Y como bien dijiste, Nadia, Cortés, además de que el nombre era corto y fácil, resultó ser el que se hizo conocido. No quiere decir que en Mendoza no hayan salido muchos contemporáneos con Cortés, y algunos inclusive hasta más nuevos en el tiempo, pero realmente eh, Cortés, particularmente don Evaristo, venía con mucho tiempo peleando en la justicia, así que llegó el momento de darle una respuesta y fue el que salió a los medios. Habían otros Colayaco y otros Doncel y otros apellidos que eran más complicados, Cortés quedó. Fue, fue amigable, fue amigable para la Somos gente prensa. práctica, Clara, somos gente práctica. Eh, la propuesta, o por lo menos lo que Nadia me pidió, y voy a tratar de cumplir, fue qué había en Cortés o por qué Cortés y los que venían con planteos similares, que vuelvo a decir, se me ocurre con toda una camada, porque en ese momento salieron 20 expedientes o 30 en el plazo de 3 días, porque fue una vez que estaba la doctrina y estaba el acuerdo de jueces, fue ir acomodando los fallos y ir sacándolos, ¿no? Venían particularmente de Mendoza y algunos de San Juan, por ejemplo, Doncel, que fue coetáneo coinsistió con Cortés, en donde el planteo de Doncel era mucho más específico. En este caso, el de Cortés, la demanda de Cortés, era una demanda que era ambiciosa, siempre fue ambiciosa, nació ambiciosa, porque la particularidad de Cortés tiene muchos ingredientes, la particularidad de Cortés es que cuando se inicia la demanda, no estaba en la 27609, estaba por salir y creo que salió al toque, pero no se podía ni por asomo poder pretender hacer un análisis de la misma, ¿no? Eh,
pero Cortés le permite, la Cámara logra ingresar en Cortés gracias a que el objeto de la demanda tenía la amplitud suficiente, o sea, la pretensión era lo suficientemente completa para que al momento de la apelación, que ya existía la ley, ya había un atisbo de su producción en el haber jubilatorio, en la movilidad específicamente, se pudiera uno, ¿no es cierto?, a la hora de resolver, a agarrar de esa pretensión y poder resolver con la jurisdictio, o el decir del derecho, que ya sí le correspondía al Poder Judicial. La, digamos, cómo quiero plantear la cuestión, ¿no? Como para que sea un poco más interesante a ustedes. Primero, como preámbulo o nota a bene, les voy a decir que me pueden interrumpir todo lo que quieran. Eh, Soy fácil, así que pregunten, yo estoy dispuesta a responder. Entonces, si en el interín que yo voy diciendo algo, alguno tiene algo que decir, no le teman a preguntarme y yo claramente aclaro desde ya, responderé lo que pueda, lo que mi sabiduría dé y lo otro lo dejaremos como planteos para un grupo de abogados que podemos resolverlo como, ¿cómo se llama? Como pensadores del derecho, ¿no? Pero creo que esto es lo que enriquece, tanto a ustedes como a mí. Eso es la premisa que les doy. Por otra parte, lo que yo voy a analizar es un poco la demanda, voy a analizar un poco la apelación, eh, y de ahí, como por la, o sea, porque la hipótesis la plantea el abogado. El juez lo que hace en este caso, los jueces en la Cámara, es a partir de la hipótesis crear el sustento jurídico, la argumentación jurídica para llegar a ver si esa hipótesis, que es la que plantea el abogado, era tal o no era tal, con todos los condimentos del caso, porque todos sabemos que muchas veces a la hora de resolver una cuestión de derecho, no se da como en las matemáticas, sino que aparecen o confluyen en la solución final muchísimas circunstancias o condimentos que hacen que esa premisa mayor se vea como completada por circunstancias que hacen que la respuesta sea muy precisa para ese caso, además de histórica, ¿no? No nos podemos eh, ¿cómo se llama? Desligar de los momentos históricos en los que uno le toca resolver. De hecho, y son siempre tips que uno tiene como operador del derecho a la hora de leer a la corte, uno a la corte le empieza a leer por la fecha en que salió la sentencia, porque el primer dato que te da, bueno, el primer dato de Cortés también tiene que andar por ahí, ¿no? Entonces, es muy difícil y creo que es una de las cuestiones más complicadas cuando una demanda no se autoabastece, cuando en el objeto de la demanda no está todo lo que tiene que haber. ¿Por qué? Y es una práctica de los abogados, que a veces en el objeto, esa parte de la demanda que a veces uno escribe rápidamente y se gasta más en la argumentación o en los hechos de la demanda, no lo abre suficientemente como para incorporar cuestiones que puedan ser sobrevinientes. En el caso propio de nuestra materia, bueno, no les voy a decir a ustedes que en el transcurso de una demanda, una sentencia, puede cambiar la ley 3 veces. Entonces, uno tiene que tener esa amplitud de visión, creo yo, y creo yo, no quiero que sea grande el abogado, creo yo que esa es digamos, creo que esa es el acierto de la demanda en Cortés, que es la que permitió que Cortés sea el primero, porque Cortés si no se hubiera quedado sin esta solución y hubiera sido uno de los tantos que tiene que tratar de incorporar la cuestión en la ejecución de sentencias y rogar que se lo den, ¿no es cierto? Entonces, el mérito del profesional fue su planteo, el planteo de Cortés y de los casos similares a Cortés. Después yo tengo otro grupo de casos que ya se los voy a contar, pero el planteo de Cortés en el objeto es que recomponer la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones reconocidas por el Poder Ejecutivo a partir del sistema de movilidad instaurado por la ley 27426, trasladando a la prestación la variación de IPC desde esa fecha hasta la sentencia. Con ese objeto, a partir de
esa, digamos, de esa enunciación lo suficientemente amplia, los que hacen otro tipo de derecho, tanto lo oral como el daño y perjuicio, podría ser o en lo que más o menos el juez determina a la hora de la sentencia, que es lo que la fórmula clásica que no se te podía pasar en ninguna demanda, porque si no el juez te liquidaba con lo que vos le habías pedido y ahí quedabas, ¿no? Entonces vos abrías el juego. ¿Por qué? Porque se te puede pasar algo, porque vos sacabas la cuenta y podía dar más, porque el daño moral vos lo podías justipreciar y el juez lo podía justipreciar más, porque cambiaba la jurisprudencia, porque de pronto había un antecedente de la corte que decía tal o cual cosa, entonces vos tenías que, en el objeto de las demandas, hacer esa apertura. En nuestra materia, la verdad que nuestras demandas son muy teóricas, no hay liquidación, ustedes lo saben, no hay una, digamos, un número al momento de los objetos, ni en más ni en menos, entonces vos estás limitado a advertir qué pretensión, que tu pretensión sea lo suficientemente amplia a los efectos de que, llegada la hora de la sentencia, pueda incluir desde inconstitucionales sobrevivientes a hechos sobrevinientes, sin que sea, eh, sin la necesidad de que sea un hecho nuevo, que ustedes saben que procesalmente tiene momentos específicos para ser interpuesto en la demanda. Pero las circunstancias sobrevinientes sí están previstas en el Código Procesal y sí tiene el juez el deber de analizarlas, si están debidamente probadas, al momento de sentenciar. Y eso lo dice, no lo dice el derecho internacional, ni todos los derechos nuevos que uno está acostumbrado, sino que lo dice el Código Procesal en el artículo 163, ¿no es cierto? Entonces, con esa premisa, creo que el primer acierto de la demanda es haber tenido un objeto que tuvo la visión de plantear que el daño a la movilidad se estaba provocando, según el decir del profesional, por toda una serie de leyes que el Ejecutivo había sacado desde el año que él establece, desde esa ley, hasta la actualidad, ¿no es cierto?, dejando abierto en la demanda, pues la demanda empieza a plantear la cuestión de que se estaba discutiendo la 27.609 con la premisa ya en el Senado de que las leyes anteriores habían sido regresivas. Entonces, la idea de sacar una nueva ley era mejorar la jubilación, entonces eso ya era como una demostración de lo que él decía, de que había un periodo en donde la movilidad había ido perdiendo y en donde el IPC podía llegar a ser la respuesta como para ver todo un periodo de decir, bueno, más allá de las fórmulas que usaban, había que agarrarse de algo que fuera real, que era en una época inflacionaria, ¿no? Porque ahora que no hay inflación, bueno, ustedes me dirán si el IPC sirve o no sirve. Pero, claro, pero en la época inflacionaria y con la hiperinflación que en algún momento se llegó a tener, sobre todo en la época de la 27.609, IPC resultaba ser un faro, no sé, con la tiniebla que más o menos te decían que estaba pasando, ¿no? Entonces, esa es, digamos, el acierto que yo creo al momento de proponer en el objeto de la demanda, más allá de toda la prueba, porque después todos los profesionales tienen que probar lo que dicen y en la prueba estaban los números. En los agravios, cuando se apela y se dice la sentencia de primera instancia no me corrigió la movilidad todo lo cual lo había pedido, entonces vuelve sobre el fundamento y dice, y además la 27.609, que en un principio nació para resolver el tema del rezago, el tema de los 3 meses, de los 6 meses y toda la cuestión de atraso de la movilidad que tenía de defecto la ley anterior, resulta que no solamente no solucionó ese tema, sino que además en la práctica terminó dándole el último golpe a la movilidad y creando o continuando con esta situación, ¿no?, de regresividad o contradictoria del principio de progresividad eh, propio o regidor de los DESC, que son dentro de los DESC, sabemos todos nosotros que está el derecho previsional como una especie del derecho de la seguridad social, ¿no es cierto?, de los derechos sociales. Entonces, en ese contexto de Cortés, vuelvo a decir, hoy hablamos de Cortés, pero hubo otros casos que fueron coetáneos con Cortés, porque nosotros fuimos resolviendo varios casos al mismo tiempo.
en donde sí eran más actuales, entonces sí pedía específicamente la 27609, porque además nuestra Cámara ya había sacado jurisprudencia resolviendo otros periodos anteriores. Entonces, a partir de esa premisa, ¿no? Es que se empieza a construir el fallo Cortés. ¿Qué es lo que se prueba? Porque me decía Nadia que muchas veces ustedes lo que se plantean en las demandas es, como, bueno, ¿y cómo yo puedo decir que algo es regresivo, pero cómo lo pruebo? Bueno, desde mi punto de vista, después yo voy a hablar cómo lo hace el abogado en Cortés, pero desde mi punto de vista, lo más difícil de probar en los derechos de estas características, son los derechos económicos, sociales y culturales, es la regresividad de un derecho. Porque una cosa es decir que los derechos sociales o el derecho previsional, ya específicamente hablando, tiene que ser progresivo. Y otra cosa es saber qué es la progresividad. ¿Cómo demuestro que una ley no es progresiva, o un artículo en este caso? ¿Y cuál es la regla de la progresividad? Porque la progresividad es un principio del derecho, ¿no es cierto?, de los derechos sociales y culturales. La contraparte es la regla de la no regresividad. La no regresividad está determinada por la normativa internacional. Nosotros sabemos que está en el artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica y después en el protocolo de San Salvador. Y muchas opiniones consultivas que han ido, ¿no es cierto?, desarrollando el tema. Este tema es de derecho internacional, o sea, está desarrollado en su mayoría por la Corte Interamericana. Eh, Yo les voy a ir diciendo los casos después para que ustedes los lean, sobre todo contra Perú. Perú ha sido el receptor de varios fallos, no sé por qué la Argentina ha zafado, pero ha sido Perú. Aparte, Eh, Clara, te interrumpo que ayer hicimos catarsis y hablamos de derecho internacional, hablamos de los fallos de la Corte Interamericana, y en un momento le decía a Mauro de Mati, che, paremos con Perú, pobre, porque ya me da cosa, busquemos otro demandado. sí, tal cual. Trató de condenar a Perú, pero yo metí dos de Bueno, Perú Argentina. nos ha dado Perú nos ha dado varios casitos. Acevedo Buendía para mí es uno de los casos en donde este tema se habla bien. Acevedo Buendía, ese está bueno, y hay uno, Cuscual, creo que es contra Guatemala, que bueno, ese también aporta sobre el derecho, la progresividad en las normas, ¿no? ¿Qué es lo que yo les puedo decir a la hora? Primero que el derecho, muchas demandas que yo leo dicen, bueno, esta norma es regresiva. Sí, bueno, ¿en comparación con qué? Regresiva de acuerdo a qué. Lo más propio es comparar con la normativa anterior, o sea, o sea, una ley contra otra ley. En la demanda de Cortés, la regresividad va más bien a agarrar un periodo y una institución, que está bueno. Capaz que el abogado dice, qué imaginación la abogada a la hora de leer, la doctora a la hora de mi demanda, pero bueno, yo entiendo que esa era la idea, que cuando vos tenés que probar la regresividad de una norma, no podés decir es regresiva porque me dio menos. ¿Menos respecto de qué? Menos respecto, ¿cómo es la prueba? ¿Cómo estás seguro que dentro del contexto de los derechos económicos y sociales esto es menos? ¿O esto es regresivo? ¿O esto atenta contra el principio que la Constitución pretende, eh, ¿cómo se llama?, garantizar? Bueno, esta parte es la que yo creo que es la que les puedo aportar yo a ustedes, que es que la regresividad, primero vos tenés que tomar un método. En el método del fallo Cortés, ahí ya sí, en la sentencia, que es el que nosotros utilizamos, es el conglomerado por instituciones. Es decir, yo no voy a analizar un artículo contra otro artículo porque sería un análisis soslayado, sino que vos podés analizar las instituciones. En este caso, podríamos analizar la movilidad y verla a lo largo, no solamente en comparación con la ley anterior, sino que en comparación con todo un periodo. Entonces, ahí creo que ese es el acierto de Cortés,
es buscar la movilidad y verla en el contexto de todo lo que había pasado con la movilidad. Y verla también en correlación con otros derechos económicos, culturales y sociales. Porque lo que dice la Corte en el caso Q es que el Estado tiene que garantizar progresivamente los derechos económicos y sociales y culturales al máximo de sus recursos, y teniendo en cuenta la totalidad de los mismos. O sea, que si vos, en una situación de recursos escasos, como son las economías latinoamericanas, si vos le das más a jubilación, posiblemente le estás sacando vivienda, posiblemente le estás sacando salud, posiblemente le estás sacando a niñas. Entonces, en ese combo vos tenés que tener cierto equilibrio. No obstante eso, el piso mínimo estaba por la ley anterior. Entonces, teniendo en cuenta todo eso y el piso mínimo está dado por la ley anterior, vos también tenías que ver dentro de la ley, y esto es el conglomerado por instituciones, es que quizás bajaba un poco la movilidad, pero subía las pensiones o era más amplio el derecho a jubilaciones o alcanzar a mayor cantidad de gente. Todas esas cuestiones deben ser analizadas. En este caso, ese análisis se hizo con la prueba que se tenía, porque a todas estas cuestiones le tenés que agregar el ingrediente que hacer el Estado el que debe, con acciones positivas, asegurar todos estos derechos, y es el Estado el que administra los recursos de todos nosotros. La cuestión se da en que nosotros no tenemos, en principio, la prueba o la capacidad de obtener la prueba de cómo está administrando esos recursos. O sea, nosotros no sabemos si está administrándolo de una forma eficiente, eficaz, si lo está haciendo de forma inteligente, si lo está haciendo de forma constitucional, porque también entran muchísimos ingredientes, como es cuando la ley de presupuesto. Imagínense, tenemos un presupuesto no sé de cuándo, y en la ley de presupuesto, al mismo tiempo, como va a haber todos estos derechos, tendría que ser una ley de presupuesto eh, constitucional, o sea, acorde a las garantías que el mismo Estado que los va a hacer se ha obligado a dar. Entonces, y por otro lado, hay otras leyes que obligan al Estado a la publicitación de los actos administrativos. Entonces nosotros también deberíamos, o los abogados de ustedes tendrían que poder disponer de archivos o de información de la administración donde les estuvieran diciendo qué se está haciendo para dar más derechos económicos y sociales, y cómo se daría, digamos, esa balanza o ese equilibrio entre los diferentes derechos que te pudiera determinar con exactitud si a la hora de sacar una ley aparentemente regresiva lo fue en el contexto. Todo ese análisis dentro del caso Cortés, lo único que nos permitía hacer era, primero, invertir la carga probatoria. O sea, si el abogado dice que es regresiva y lo hace desde el punto de vista institucional, de instituciones, y no lo hace artículo con artículo, sino que lo hace dentro de un contexto de una normativa un poco más amplia, no solamente eso, sino que me abarca un periodo del 2017 tratando esa premisa y demostrándola con los números y la pérdida, llegando a una pérdida en el momento, o sea, durante la vigencia del 27.609 era el 50%. Entonces, era el Estado, en su contestación o en su defensa, el que debía demostrar que aun cuando en apariencia había una regresividad de la norma, en el contexto de estos derechos, el Estado había avanzado y no había retrocedido. Eso claramente no pasó, ¿no es cierto? Eso claramente no pasó. Entonces, la segunda regla de toda esta cuestión es que el que tiene que probar que ha utilizado eficazmente los recursos y que aun cuando ha tenido la obligación de tomar, de hacer una ley regresiva, esa ley regresiva hasta el máximo de los recursos, se ha hecho para, por ejemplo, tener más viviendas para los niños o cuestiones así, eh, porque tiene que estar muy justificada la regresividad de una norma. O sea, y la tiene que justificar el Estado. Y no puede ser cualquier justificación, nunca. Y esto lo dice la Corte Interamericana y lo dice nuestra Corte en el caso Q, nunca la escasez de recursos puede ser un argumento para la regresividad de una norma. Tiene que probar
que no obstante haber intentado y haber usado todos los recursos disponibles, a los fines de garantizar otros derechos de igual envergadura y por una cuestión de equidad, esa norma fue regresiva, pero fue regresiva respecto de un caso, pero benefició a la gran mayoría. Esa es la única fundamentación que puede hacer el Estado, y lo tiene que demostrar, de la regresividad de una norma. Entonces creo que en este caso, en el caso Cortés, y eso ya pasa a formar parte de la argumentación de la sentencia, eh, la regresividad de la norma, sobre todo en la institución de la movilidad, no solamente en comparación con la ley anterior, sino dentro de un proceso, ¿no es cierto?, que era complicado, eh, estaba lo suficientemente probada para que nosotros determináramos eso. Todo eso implicaba, ¿no es cierto?, no solamente una toma de posición, porque nosotros hicimos desde un análisis de prisma constitucional y convencional, sino que además le dimos como condimento las circunstancias particulares históricas. O sea, ¿por qué? Porque ya Badaro y mucha jurisprudencia de la Corte había dicho que la movilidad no podía tener una relación eh, solamente con inflación, ¿no es cierto? Que sino que tenía que ser sustitutiva. Entonces, en definitiva, si el activo la estaba pasando mal, el pasivo le iba a pasar mal. Era un poco esa la explicación. O sea, ahora, sí, cuando el efecto de la inflación pasa a ser como una situación, eh, digamos, desbordante, podemos decir así, no quiero usar la palabra fuerza mayor, pero sí desbordante, entonces sí necesariamente, y eso lo decimos en Cortés, sí va a ser tenido en cuenta, porque si no es desconocer la realidad misma. Y la realidad misma, o sea, el derecho de previsional, así como el derecho laboral, se asienta sobre la primacía de la realidad. Entonces, si la realidad te está diciendo que hay una situación que ha desbordado la economía y que cada plano de la ciudadanía se ha ido defendiendo a partir de sus gremios, de sus acuerdos laborales, de sus leyes protectoras. Lo cierto que es que en la comparativa, los activos, el RIPTE, el IPC, todos los índices subieron mucho más que el de la jubilación. Entonces, el daño se empezó a imponer de tal forma que ya la carga, o sea, la prueba, y eso también lo decimos en Cortés, fue la realidad misma. O sea, y los abogados se cansaban, en el caso de Cortés, de presentar planillas diciendo, esto pasa con, con RIPTE, esto pasa con IPC, esto pasa, no sé, creo que nos plantearon inclusive en algún caso, creo que también fue en Cortés, esto pasa con las UMAS, nos planteaban para que nos sintiéramos más tocados. Esto pasa con las UMAS y a esto le están dando a los jubilados. Entonces era, nada, ¿cómo les puedo decir? No había una necesidad, creo yo, y creo que ustedes no tienen una necesidad de tanta prueba a los efectos del daño, porque el daño se estaba haciendo patente, ¿no? Te interrumpo, Clara, porque Sí. acá está el punto. Vos recién dijiste, no necesitaba, era la realidad. Bueno, acá la discusión que tenemos en el ámbito de la capital es si esa realidad alcanza, o sea, si me alcanza para probar ese daño, esa lesión, la comparación simple con índices que son de público conocimiento, que no requieren prueba, o si por el contrario, como nos han planteado, nosotros tendríamos que probar el daño concreto a la persona. Es decir, el daño, qué le impidió acceder, a qué servicios no pudo acceder, lo cual implicaría un caudal de prueba muy compleja en el ámbito de una causa previsional. Pero esa es la pregunta. O sea, yo necesito probar el daño concreto que eso le ocasionó, como si la inflación requeriría una prueba alguna, en el caso concreto de esta persona, o si me alcanza, decir, mirá, nosotros hemos puesto también, no es porque me guste hacer amigos, pero hemos puesto también directamente el incremento de los salarios del Poder Judicial, directamente. Ah, sí, sí, lo sé porque lo he leído. Ay, no me parece mal, porque cuando sube un gremio, ahora nos sentimos atrasados con la jubilación, pero un gremio a ver, que se mantuvo más o menos junto con la jubilación fue el nuestro. O sea, hace años que ninguno mejora su salario. No decimos, uy, tenemos tenido un aumento, ahora cobramos más que lo que. Pero por lo menos durante ese periodo nos mantuvimos. Eh, Siempre con el rezago, ¿no es cierto? Porque todos teníamos el rezago, pero nos mantuvimos. Entonces, sí, es un parámetro de análisis. De hecho,
quizás no está en la sentencia, pero uno lo piensa, ¿no? Uno lo piensa a la hora. En respuesta a lo que vos decís, Nadia, y esto es lo que yo creo, y no lo creo sola, lo creo con mucha doctrina. Te digo doctrina cuando te hablo de libros, ¿entendés? Y cuando te hablo de fallos en donde yo lo he visto de otros fueros. La prueba tiene que demostrar, o sea, toda prueba va orientada a demostrar la realidad que yo que yo digo en el expediente. La prueba no es una prueba de convencimiento, o sea, yo le tengo que demostrar al juez que lo que yo digo es la realidad. Y el juez, a través de su sentencia, lo que provoca es reconstruir los hechos de tal forma de acercarse a lo que uno llama la realidad objetiva, ¿no? Que la realidad objetiva es la realidad del expediente. Muchas veces se acerca a lo que realmente pasó y si no, a lo que las partes lograron probar y el juez logró construir a partir de la argumentación que, que, que vuelca sobre los hechos que los abogados plantean, tanto el actor como la defensa plantean, y uno a través de la sana crítica racional y las reglas en este caso particular de previsional, las reglas de interpretación, porque hay muchas cosas que en el derecho previsional vos te tenés que ir a principios, como es en el caso de estos fallos de Cortés, donde uno tiende a agarrarse mucho de los principios interpretativos del derecho. O sea, está bien, esta realidad que quizás en el derecho comercial podría analizarla acá, el verla a través de la lupa, el derecho previsional, del derecho constitucional, del derecho convencional, me hace que yo invierta la carga probatoria, que yo haga una adecuación de la realidad, que yo presuma ciertos daños porque la realidad me lo está diciendo, entonces yo no tengo que presumir, no tengo que demostrar que el hueso está roto. Listo, si el supermercado que me da IPC sale 200 lucas y el jubilado cobra 150, y bueno, hay algo que no hay necesidad de probarlo, porque es de común, es de la vida de todos nosotros. Los jueces y los secretarios no somos fantasmas, vamos al supermercado igual que el jubilado. O sea, hay una cuestión que no es. Todo, Clara, discúlpame, pero voy a tener que dudar porque como acá nos siguen diciendo que los agravios son conjeturales, yo creo que hay gente que no vive en este país. Así que Ah, alguien por usted. yo creo, yo creo, Nadia, que muchas veces, y por eso te digo que cuando uno analiza de Cortés, ¿cómo empieza? Diciendo, este fallo va a ser analizado a la luz del derecho internacional, el artículo 14 bis. Porque vos ahí ya, vos te pones frente al caso desde desde un punto de salida. Yo me pongo desde este punto de salida. Entonces, y te voy avisando al lector, le voy avisando, mira, yo lo voy a analizar así. Y lo voy a analizar así, por esto, por esto, por esto, porque la Corte ha dicho, por esto. Ahora, si vos te pones, empezás el fallo de otra manera y decís, yo, las leyes dictadas por el Congreso no pueden ser objeto eh, de injerencia del Poder Judicial porque meterse en un índice de movilidad implica una injerencia en el presupuesto nacional que es propio, una facultad propia del Congreso, entonces nosotros y la división de poderes, y entonces yo puedo, y mientras haya movilidad, la garantía constitucional está a salvo. Entonces, vos te estás poniendo al otro lado. Entonces, ahí la respuesta va a ser toda sostenida argumentativamente sobre la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo de revisar este tipo de normativas. Si vos te pones del otro lado, que es el lado que nosotros hemos elegido en este caso y sobre todo en esta materia, porque el juez que me escucha, que está por ahí, podrá decir que, por ejemplo, es una prisma que te pones, porque eso es lo que le pasa a un juez de provincia nuestro. O sea, él se pone el saco previsionalista y tiene que ver con prisma convencional, se pone el saco penalista y quizás con la prisma de la garantía de la defensa en juicio, de toda una cuestión de principios que hacen que uno decida de una u otra manera. Y después te tenés que poner el de daño y perjuicio, el de comercial, el de administrativo, el de contrato, que es mucho más duro, porque es un juego de ajedrez en donde vos te limitás a ver cómo se da el movimiento de pieza y a veces decís, mirá, va a ganar el abogado que no tiene razón, pero mirá qué bien se movió. En cambio acá, uno hace otro tipo de jugada a partir del Poder Judicial, que es tomar un papel más activo,
porque la protección del derecho te lo obliga, y ese papel más activo implica a veces que una sentencia sea, no quiero hablar de sentencia legislativa, pero aparentemente va a corregir una norma que se ha quedado corta o que no ha, o que ha dejado un agujero o que ha dejado un daño, una inconstitucionalidad, hasta tanto, entiendo yo, el Congreso resuelva esa situación. O no lo haga El, nunca. No lo haga nunca. En derecho del trabajo tenemos el artículo 245. ¿Cuánto tiene el fallo Bisotti? Y sin embargo, el 245 sigue diciendo lo mismo. Y eso no fue legislar. Hoy hasta las empresas aplican Bisotti. Con lo cual no entiendo por qué en nuestra materia pareciera mala palabra decir que el Poder Judicial tiene que legislar. No, bueno, no tiene facultades para legislar, pero sí para corregir cuando algo es confiscatorio o inconstitucional. No entiendo el susto o el problema. bueno, Nadia, eso, por eso te digo, eso quizás es una cuestión también de entender qué derecho está aplicando y cuánto va a ser la injerencia del derecho internacional, porque a nosotros esto de meternos un poco en eso está por la Corte Interamericana, o sea que cuando interpreta el Pacto de San José de Costa Rica, y ni te voy a decir la Convención de Adultos Mayores, o sea, implica todo un cambio de paradigma que vos podés recetarlo. O sea, a ver, si yo me pongo en estricta y hablando de lo que hablábamos off de cámara, cuando estábamos fuera de cámara, si vos te agarras del artículo 4, del artículo 36 de la Convención, donde te dice que vos tenés que adecuar los procesos, inclusive administrativos, o sea, los procesos juzgados, administrativos y todo eso, para que el vulnerable acceda a una justicia en tiempo oportuno, y la verdad que podría hacer ciertas conciliaciones que no hubiéramos previsto, por lo menos los de mi edad cuando estudiamos derecho, inimaginables en esa época, a la hora de acomodar los procesos y de acomodar la interpretación normativa. Entonces vos haces una interpretación de la norma sin declarar inconstitucional, pero con una apertura para hacerla compatible con el derecho internacional que vos mismo como país lo has hecho norma y por lo tanto lo has hecho positivo. Entonces, cuando vos tenés que adecuar el proceso y hacerlo vulnerable, entonces agarras un objeto y siempre y cuando esté en la pretensión, porque el principio de congruencia, si bien esta normativa que yo te digo te permite con la jurisdicción abrirlo lo máximo posible, no me puedo salir del principio de congruencia, ¿no es cierto? El principio de congruencia, como se trabó la litis, va a terminar esa litis. Por eso te digo que el objeto acá me permitió ingresar en un tema que no estaba, no podía ni ser previsto a la hora de la demanda. Pero en la pretensión estaba, porque estaba la voluntad explícita de que se arregle la movilidad, pero la Corte misma ha dicho que dentro del principio de congruencia, el juez, por más que tenga el iura curia novit, por más que tenga la posibilidad de dictar la constitucionalidad de oficio o hacer un control convencional de oficio, lo que no puede hacer es suplir la voluntad implícita de las partes. Yo no puedo imaginar lo que la parte hubiera querido decir. No, ese es mi límite. Entonces, dentro de ese límite que yo tengo, que es el leal juego de las partes, sí el derecho internacional, en este caso la normativa, que es el derecho positivo nuestro, o sea, yo a veces me río cuando hablamos con los secretarios o con los mismos empleados del Poder Judicial, de Iuria Kurianovic, sí, ajá, y no hay Ajá. forma de saber, o sea, porque implica todo el derecho internacional. O sea, a esta altura, o sea, el juez que sepa todo el derecho, un genio, un crack, pero porque es amplísimo, Doctora, Yo sí. doctora Nadia, ¿cómo doctor, le va? Buenas ¿cómo le tardes. va? Bueno, no la iba a interrumpir a la doctora Clara Civit como hago normalmente, pero para ir haciendo algunos aportes y tal vez para generar alguna suerte de debate, que es lo importante. Eh, el tema es cómo se llega a un fallo de estas características. Y está bien hecha la pregunta por alguno de los colegas de la asociación de por qué abordaba usted, en su caso, el fallo Cortés. Porque en realidad eh, el fallo Cortés, si bien es el primero que sale expidiéndose concretamente sobre la inconstitucionalidad,
de la ley del gobierno anterior de movilidad, no fue el primero. El primero es un caso de Salta, es un caso en el cual, planteada la inconstitucionalidad, en el caso Sendán, esa es rechazada, digamos, por la Cámara, confirmada por la Cámara, rechazado el recurso de los actores por mayoría de la Cámara. Es decir, había un posicionamiento de una Cámara Federal de las provincias. Ahora, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Hasta el fallo Pedraza de la Corte, la jurisprudencia, y estaba bien que fuera así porque estaba en la norma, que luego es declarada inconstitucional, por la Corte, y después ratificada primero por una acordada, después por un fallo, y después extendida por otro fallo a la etapa de ejecución de sentencia. En ese momento, la jurisprudencia estaba centralizada en la Cámara de la Seguridad Social y los juzgados federales de primera instancia llegaban, por supuesto, con sus argumentos, al igual que hoy, hasta nivel de las cámaras. Y después debían respetar y seguir, y también por un principio de economía procesal, o principios que la misma Corte ha establecido, en el cual uno puede apartarse de determinados fallos, incluso dejando a salvo sus opiniones. Pero lo cierto es que esto abre un espectro que bien lo ha referido la doctora Clara Civit, Clara, lo ha referido bien, que es una expansión de la jurisprudencia. Es una expansión y resulta que si usted pasa hoy un relato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cámaras federales se han pronunciado y la Cámara de la Seguridad Social, que no quiere decir que esté bien o esté mal, recién ha resuelto si se puede plantear o no esta cuestión y lo ha derivado a la etapa de ejecución de sentencia. Esto no quiere decir que esté bien o esté mal. ¿Para quién puede estar bien? Para aquellos jubilados y pensionados que se encuentran radicados en la jurisdicción de los tribunales de la provincia y que para ellos va el fallo o los fallos de las distintas cámaras. Y esto responde no solamente al espíritu que tuvo Pedraza, manifestado justamente en Pedraza, de tener un principio de inmediación con el jubilado, porque acordémonos que 2 gobiernos anteriores, si no me falla la memoria, 3 en realidad, con hubo una ley de reforma del Poder Judicial que preveía una Cámara de Casación de la Seguridad Social. Es decir, que el litigante iba a tener 4 instancias, de las cuales 3 estaban ubicadas después de la Avenida General Paz y el Río de la Plata. Entendemos entonces el concepto que tuvo la Corte y que lo ha venido refrendando ahora con esta expansión de la jurisprudencia, es cuando a través del recurso extraordinario federal se pronuncia y confirma las decisiones de las cámaras federales de las provincias. Eso por un lado. Por el otro lado, lo iba a decir al último, pero se lo voy a decir ahora y lo he dicho públicamente. Detrás de cada leading case, caso testigo, siempre hay una abogada o un abogado que es el que lleva el caso. Más allá que por ahí podría pasar que la inconstitucionalidad de oficio de una norma la puede dictar el juez en cualquier etapa del proceso, pero hay una abogada o un abogado que planteó el caso, que planteó una hipótesis. Entonces, esto no es un halago para los abogados, es un halago en principio, pero es parte de la función que cumple el abogado. El abogado es un profesional del derecho, estudia para esto.
y tiene que presentarle al juzgado y comillas, al juez el caso. Si yo preguntara, por ejemplo, Cortés, el caso Tobier, el caso Algarve de distintas cámaras, Algarve desde de Córdoba, por ejemplo, Palavecino de Salta, es decir, siempre hay un abogado atrás de esto. Ahora, el caso Cortés, que como bien dijo la doctora, tenía un objeto amplio, tan amplio como el desastre inflacionario en nuestro país, el resultado de Cortés es que el mismo actor no fue en recurso extraordinario pidiendo más de lo que pedía en ese objeto amplio. ¿Se conformó con eso la letrada o el letrado que escribió el fallo? Seguramente que no, pero logró este caso. Ni siquiera a favor, por supuesto, de él, porque cuando pone también entre los parámetros de comparación al UMA, el UMA está directamente relacionado con la ley de honorario y lo que perciben por estipendios profesionales los abogados. Es decir, pone en valor eso, pero en realidad también lo favorece, y está bien que sea así, en una movilidad que tiene el honorario y que lo saca muchas veces de los estrictos parámetros de la ley de honorarios anteriores. Para poder llegar a un caso de estos, hay que no flexibilizar, hay que aplicar en su debida, digamos, extensión, principios procesales y principios propios del derecho previsional. A ver, yo pregunto, por ejemplo, ¿por qué llegamos a Badaro 1 y Badaro 2? ¿Por qué llegó la Corte a Badaro 1 y Badaro 2? Bueno, llega por una anomia del Poder Legislativo. ¿Pero por qué llega esa anomia? Porque hubo un gobierno anterior a ese Poder Legislativo, que fue el segundo gobierno de ese mismo color político, que había cambiado la fórmula que tenía el anterior y después no dio fórmula. Entonces quedaba un limbo. Entonces, ¿qué hizo la Corte? La Corte hizo una intimación en Badaro 1 para un cumplimiento en un determinado plazo, no se cumple, en Badaro 2 saca una solución que es la aplicación de una fórmula. Bien, entonces, estos principios que también aplica el Alto Tribunal de la Nación, en materia previsional, fundamentalmente lo que estamos hablando acá, tienen ese faro, tienen ese norte. Las cámaras federales de las provincias, más allá de que no hace mucho tiempo que tenemos esta competencia, hemos realizado una profusa jurisprudencia de esto. No hemos venido a corregir lo que ha hecho la Cámara de la Seguridad Social, porque en definitiva son jueces más técnicos que lo que yo estoy hablando en materia previsional. Yo tengo múltiple competencia, pero lo importante es entender la aplicación de los principios. Por ejemplo, nosotros ya habíamos definido acá en la Cámara Federal y en toda la jurisdicción de Cuyo las oportunidades del planteo, si tienen que ser a nivel antes de la sentencia o en el periodo de ejecución de sentencia. Había una luz que nos guiaba: el tiempo de duración del proceso. El tiempo de regulación del proceso, el principio de la realidad. Yo veo un proceso del año 2004 y lo estoy fallando en el año 2024. Es decir, hay 20 años en el transcurso de una persona, de una vida humana, en el cual ese tiempo de duración del proceso también va a incidir directamente en el principio de la realidad. Pero no somos, no porque sean superhéroes y superhombres o supermujeres,
los legisladores o legisladoras nacionales. Nosotros no somos legisladores. La Corte tampoco es legisladora. La Corte puede solucionar un problema determinado, como lo hizo, estableciendo una fórmula, y nosotros recurriendo a un índice. Ahora, hay principios, por ejemplo, esto que yo le estoy refiriendo. La Cámara ya había trabajado esto, que podía plantearlo antes de la ejecución de sentencia y no derivarlo a la ejecución de sentencia, que es el segundo proceso de los tres que tiene el pobre, la pobre persona, y digo pobre, porque uno de los elementos objetivos, que no sé si lo puso la abogada o el abogado en el caso de Cortés, es que está el haber jubilatorio por debajo de la línea de pobreza, que el mismo Estado publica. Con lo cual, tiene tres etapas. La etapa del proceso, larguísima, la etapa de ejecución de sentencia, más larga, y cuando efectivamente cobran, en muchos casos, lamentablemente, los deudos de la jubilada o el jubilado, ¿no? Entonces, este concepto llevaba también la contracara. La misma ANSES, en los casos del impuesto a las ganancias, más allá después de la declaración de inconstitucionalidad sobre los haberes previsionales, venía a establecerlo en la etapa de ejecución de sentencia, cuando había liquidación, entonces superaba el monto mínimo no imponible, y ahí, claro, estaba autorizada a hacerle la retención de ganancias. Es decir, lo que no se podía hacer antes, que muchas cámaras lo han seguido derivando hacia la ejecución de sentencia, la ANSES con el caso concreto del impuesto a las ganancias lo hace, pero aparte, en definitiva, todos sabemos que estos no son procesos colectivos que tienen una determinada sentencia, erga OMS, sino que hay que volver a litigar. Esto es así. Entonces, ¿está corregido por la Corte del Impuesto a la Ganancia? Por supuesto que sí, está corregido. En la parte previsional estamos hablando, sobre los haberes previsionales o los haberes o las pensiones. Ahora, ¿puede seguir reteniendo el agente de retención obligado para esto? Sí, lo puede hacer. De hecho, lo hace. Entonces, lo primero que había que definir era esto. ¿En qué etapa se puede plantear? Nosotros ya teníamos fallos que eran indistintos. ¿En qué proceso se podía plantear? ¿Por qué vías se puede plantear? También lo teníamos dicho. Una vuelta de tuerca en lo que es la inconstitucionalidad sobreviniente, también que está dada por la Corte. Es decir, como bien se plantea en un espectro de tiempo, la norma ha producido un desfasaje de la inflación casi en un 300, 400%, evidentemente, en lo que se quedó el haber, evidentemente hay algo que no podía preverse, que ni siquiera el legislador lo pudo prever, porque no pudo solucionar a través de las leyes, en la función que tiene, el tema de la inflación. Entonces, pero también hay otra inconstitucionalidad sobreviniente, que en el caso Cortés yo lo quiero resaltar, y lo voy a decir con toda la letra, que está acá en este párrafo. Después lo leen, cualquier cosa, pero que es una previsibilidad, es decir, si el índice de precio al consumidor, o bueno, o técnicamente la inflación, ese índice, aplicada la fórmula anterior, daba el más la fórmula anterior, se aplicaba esta, y si no, se aplica el índice. Es decir, porque también acá, sobrepasando los límites de la cosa juzgada, de la seguridad jurídica, está la realidad. Nosotros, cuando sacamos el fallo Cortés, teníamos dos premisas, tal vez equivocadas. Una, no se sabía lo que iba a pasar con la inflación. Hoy,
de acuerdo a las publicaciones. Ayer salió la inflación de la ciudad de Buenos Aires, 2,5 creo que era, o no, 2,8. No, a ver, cerca del 2, 2,3. Bueno, supónganse que anden 2,3 la nacional. Entonces, ¿ha corregido realmente este desfasaje ahora que tenemos con otros índices? Y bueno, esa, digamos, la inconstitucionalidad sobreviniente, que no quiere decir que nos vamos a declarar la inconstitucionalidad de nuestro fallo, pero tal vez haya que adecuarlo, tal vez haya que adecuarlo y no aplicar el índice que nosotros optamos, que es el IPC, basado en el principio de la realidad. Y como bien dijo la doctora Clara, en un análisis que bien hizo la actora respecto de ver cuál era, cuánto había perdido con la inflación para ser directamente en un determinado periodo de tiempo. El otro tema que quiero también venir a traer, que nosotros en el fallo Cortés analizamos circunstancias intrínsecas y circunstancias extrínsecas. Las intrínsecas que están directamente relacionadas con la prueba. ¿Cuál fue la prueba? Yo no me meto, porque no soy legislador, no me meto a analizar, con los jueces que nos acompañan, no nos metemos a analizar en este caso los componentes directamente de la fórmula, sino que el acierto del abogado o de la abogada fue demostrar con números que el resultado de la fórmula había ocasionado este desfasaje. Y el desfasaje fue en relación a un elemento objetivo, razonable y extrínseco, que es la inflación, que fue la inflación. Porque nosotros vivimos en un país donde muchos de ustedes que son más jóvenes que yo, o algunos contemporáneos o contemporáneas, hemos vivido en pocos años de estabilidad económica, poquísimos diría, poquísimos. Entonces, tampoco podíamos desconocer este principio de la realidad. Ahora, el abogado por eso lleva adelante este caso y lo había planteado. Y por supuesto que también ese objeto demasiado amplio, los magistrados tenemos que tener la capacidad de acotarlo a la pretensión y concretamente en estos planteos, el planteo de la inconstitucionalidad no estuvo ahí ab initio de la demanda, porque no se sabía si esa fórmula en el inicio de la demanda, más allá de la demostración que tenía de daño, era perseguir, yo creo que era más amplio, solamente la inconstitucionalidad de la ley de movilidad del gobierno anterior. Ahora, y con esto yo cierro un poco la intervención mía y quedamos abiertos a las preguntas que se puedan realizar. Todo esto está muy bien, todo esto está perfecto. Como yo soy un optimista total, yo dije, bueno, si el decreto del DNU del actual presidente Milei critica en sus fundamentos la fórmula anterior porque no tuvo en cuenta el componente de la inflación, nosotros sacamos un fallo que tiene en cuenta el componente de la inflación. Otras cámaras federales del país hacen unos fallos combinados con el RIPTE y en el caso concreto el índice que provoca el INDEC. Nosotros lo manejamos en ese momento por el INDEC, dejando abierta la puerta para lo que diera más o menos la fórmula que declaramos la inconstitucionalidad. Ahora, este optimista pensó mal que el gobierno no iba a ir en recurso extraordinario y me volví a equivocar. Y me volví a equivocar. ¿Por qué sucede esto?
porque nosotros tenemos también un sistema previsional que si no está quebrado tiene una fractura expuesta bastante importante. Porque tenemos también dentro de ese principio de la realidad gente que está litigando o que estuvo litigando, no solamente trabajando y aportando al progreso de este país durante 20, 30 años, sino que tiene que litigar 10 años después por el haber inicial, pero paralelamente se incorpora un número muy importante de nuevos jubilados que ni siquiera tuvieron que hacer este proceso. Entonces, esta realidad, esta realidad hay que tenerla en cuenta. Por supuesto que en una sentencia esto no lo puedo escribir ahora. Yo he quedado con casi menos esperanza, porque digo, tenemos ahora en la Corte, por lo menos en la Cámara Federal de Mendoza, recursos de queja, porque hemos rechazado el recurso extraordinario, a la espera de una decisión de la Corte. Pero fue el mismo Estado que se basó en los fundamentos del decreto de criticar la falta de un componente en la fórmula que nosotros lo asignamos al declarar la inconstitucionalidad en ese periodo y después sigue insistiendo por recurso extraordinario. Como fue el mismo gobierno que sacó en su momento la reparación histórica con casi una, digamos, no me haga juicio y entrar en la reparación histórica, pero después seguía apelando y yendo como recurso extraordinario a la Corte, en cuestiones que ya la misma Corte había resuelto. Es decir, hay una continuidad de esta política que tienen todos los gobiernos. Entonces, vamos a desmistificar el caso de que acá no hay políticas de Estado. Hay una política de Estado. Hay una política de Estado que es la materia que ustedes están desarrollando hasta ahora, que es impedirle sistemáticamente a un jubilado o a un pensionado que cobre lo que tenga que cobrar. Concretamente es así. Y como esto se está grabando, va a quedar seguramente grabado con todas las colegas y los colegas. Así que, no sé, si quiere agregar algo la doctora Clara y si no, quedamos abiertos a alguna suerte de preguntas que nosotros podamos contestar con total libertad. Me habían muteado a mí, ¿a ustedes les parece? Me habían muteado a mí. Se me escucha porque tuve algún problemita de conexión. No querían que hable, me parece. ¿Se escucha? Sí, perfecto, ¿no? Perfecto. Sí. Bueno, ahora que me dejan hablar, hablo. Clara, no sé si vos querés decir algo más, si no yo tengo, como yo soy como muy preguntona. A Clara también, Maul, está muteada. Nos mutearon a las dos, Clara, no me parece que no quieren que hable más. Ahí estamos, sí, Ahí y está. bueno, hacen bien. A mí me hacen bien en callarme. Hacen bien. Bueno, cualquier cosa, si no me escuchan, me avisan, porfi, y me conecto desde el celu porque recién la compu me ponía algún problema de conexión. Clara, vos hablaste del método de conglomerado por instituciones para comparar la regresividad, pero después dijiste que el Estado podría justificar esa regresividad si otorgó mejores derechos, aunque sean otros derechos. Entonces mi pregunta es, yo como abogada litigante, sinceramente te digo, me importa muy poco que haga el gobierno con los recursos, con otros derechos, si yo lo que tengo que hacer es defender el derecho de mi cliente en un beneficio contributivo en el cual aportó y hoy se está vulnerando su derecho, garantía constitucional a la movilidad. Entonces, para ver si podíamos volver sobre esto, que me quedé muy preocupada. Perfecto, sí, lo que vos planteás, ya te digo, lo que vos planteás, Nadia, es el quid de la cuestión, porque es la prueba que ustedes tienen que aportar. Eh, digamos, a ver, ¿qué tiene dicho la Corte y qué tiene dicho la Corte Interamericana al momento de analizar la posibilidad que tiene un Estado parte de dictar una ley regresiva? Dice
palabras más, palabras menos, luego les paso los fallos de la Corte Interamericana, que la única forma que el Estado tiene para justificar el dictado de una norma regresiva es comparar dentro de la universalidad de los derechos económicos y sociales, que la regresividad no fue tal porque se promovió el derecho de otros, y que además está absolutamente justificado en relación a la escasez de los recursos, para lo cual tiene que probar una administración fehaciente podríamos decir, de los recursos financieros, o de, inclusive, de las políticas económicas del país, porque inclusive en el caso Q, si no me recuerdo, y que el doctor me corrija, se analizó hasta la esfera impositiva, o sea, si vos tenías mala recaudación, mal podías administrar bien, con lo cual la prueba caía, ¿no? Entonces, desde el punto de vista vos del abogado, sí, no te va a caer simpático que te digan eso. Ahora, yo te digo, desde el punto de vista práctico, el Estado nunca va a poder probar, porque el Estado es tan desastroso que nunca jamás va a poder probar eso que te estoy diciendo. Ahora, ¿quién tiene la carga de esa prueba? Porque si yo te pusiera la carga de esa prueba, vos abogado, es una prueba leonina. Es imposible que vos me lo pruebes, porque no sabés qué está haciendo el Estado porque no publicita. Y además debe publicitar, con lo cual el abogado tiene tres cuestiones a favor. Una, hacer una comparativa en la normativa, porque vos con algo tenés que comparar. O sea, vos sí tenés que comparar con el régimen anterior, mínimamente, o con un periodo de regímenes que se vienen dando dentro de una institución. En este caso estamos hablando de la movilidad. Podríamos hablar de el reajuste del haber, podríamos hablar de la pensión. En este caso, en la movilidad, vos sí tenés que comparar para tachar de regresiva una norma, la norma con la anterior o con el piso que se venía dando. Entonces vos tenés el piso mínimo, que es el que te marca el derecho anterior, o sea, en este caso la normativa anterior. ¿Qué es lo que pretende Cortés o el mismo fallo Doncel que lo realiza un abogado de San Juan y también una fuerza argumentativa desde este punto de vista? ¿Qué es lo que pretenden plantear? Que la cuestión viene de Benclibre de la 18038 prácticamente. Entonces dicen, bueno, pará, si vos me haces regresividad, yo te tengo que poner la ley. Siempre fue peor que la anterior, o sea, ¿a cuál volvemos? Entonces, como vos decías, ¿a cuál volvemos? Y ya, cuando está todo mal hecho, tampoco vos podés hacer tal la raza y decir, bueno, no se aplica otra ley que la 18038 que tenía el 70% de sustituir. No, no podemos hacer eso, sí podemos usar parámetros de la realidad que nos permitan corregir más acertadamente. Vuelvo a decirte, y en respuesta a tu pregunta, el abogado debe intentar establecer bien el objeto de la demanda, pedir las inconstitucionalidades que pueda prever y aquellas que se puedan llegar a presentar, como decía el doctor, durante el transcurso del derecho dentro de la movilidad y que afecten directamente a la pérdida adquisitiva, presentar una solución, en este caso, la demanda creo que presenta IPC, si no, bueno, eso sí es propio del juez presentar la solución, ¿no? No es que en eso vayan ustedes a perder la demanda, y en la prueba, ustedes presentar la prueba de la regresividad con el sistema anterior dentro de la institución, o sea, analizándola no artículo en artículo, sino en toda la normativa, numéricamente, que es el fuerte a ustedes, claramente que cuando ustedes hacen números, el juez lo ve más ciertamente, si son números particulares, mejor aún. El señor Cortés tenía una jubilación de tanto, pasó a tener una jubilación de tanto, y algo que se ha usado mucho en las sentencias es las deudas de valor, o sea, si antes compraba 4 papas, ahora compra media papa, o sea, a ver, evidentemente hay una pérdida, y el activo compra 3, o sea, porque siempre la movilidad tiene que estar referida o ser sustitutiva del activo, ¿no es cierto? Porque eso es parte de los principios y parte de lo que la Corte dice. El tema es que acá se vio desvirtuada de todo, se vio desvirtuada el activo, pero el activo también la estaba pasando mal, pero también se vio muy separada de cómo avanzaban sueldos, ¿cierto? Eso era un dato que la prueba también nos demostró, porque si la cuestión no hubiera marchado así, la verdad que vos también tenés un límite, la jubilación no puede ser mayor que lo que gana en la actividad, entonces realmente había un desfasaje muy grande, y eso también estaba aprobado en el expediente, y mientras más acomodada sea la prueba del caso particular, bueno, más valor convictivo va a tener para el juez. Ahora, si el juez decidió que el Poder Judicial no podía inmiscuirse en esto,
una toma de posición, ¿no es cierto? Y tenés que ir a la corte y que Dios nos ayude en la corte, porque la corte puede dar vuelta a Cortés, chicos, o sea, o sea, lo que pasa es que cuando el juez de cámara resuelve según su leal saber y entender y según lo que estima que es la justicia en el caso concreto, o el principio de equidad, de dar a cada uno lo suyo, y realmente, en este caso, en el caso de Cortés y Doncel y todos los que le siguieron, uno tenía no solamente la prueba y el relato sangriento de lo que te decía el actor, sino una sensación de injusticia que estaba dada por cuando vos leías esto está mal, ¿viste? Cuando lees esto está mal. Y la cuestión era, bueno, ir buscando los fundamentos jurídicos para que esa sensación realmente tuviera una objetividad, porque la sentencia tiene que ser objetiva. Pero yo lo que puedo aportar en cuanto a la prueba es eso. No creo que haya que probar mucho más. Estoy convencida Doctora, que no te sí te pondrían a doc- decir eso nadie. Si alguien te justificara un doctora, estado. Sí. doctora, yo en esto un poco coincido con la doctora García. Tampoco es que se le pide una prueba ni diabólica ni nada. Está demostrado. Quienes llevaron adelante el caso Cortés y todo, y no vamos a ser injustos porque hubo 45 casos posteriores. Lo que pasa es que uno tiene que salir primero que los otros. Eh, Tampoco empezamos a comparar si el PBI dado para el Ministerio de Defensa era superior al previsional. No, y tampoco se le pide eso al abogado. Se le pide una demanda que sea amplia, pero que demuestre, vuelvo a repetir, no que hay un error en la fórmula porque hay un coeficiente que yo lo calculo, sino que los resultados concretos, que son el haber jubilatorio, la pensión, en un determinado tiempo, con la aplicación de esa fórmula, quedaron desfasados. Y otro tema más, que me parece que también hay que agregar, y que va a ser una pregunta que va a responder la doctora Civil. ¿Cuánto le significó en este caso a Cortés, en su haber, el haberle declarado la inconstitucionalidad de la ley de movilidad en el periodo que él la planteó y que la Cámara le falló? ¿Cuánto? Ah, doctor, usted me puso. Gracias por el salvavidas Para que plomo. no digas que soy yo la que te pregunta difícil. Es que eso es lo concreto, eso es lo que le interesa más al jubilado que incluso a todos nosotros que somos abogados. ¿Cuánto le significó Acá en el porcentaje? doctor Trócoli nos puede ayudar. Creo que estás desmuteado, Adrián. No, no me quiero equivocar, pero fue más o menos un 70%, ¿o no? En, Te en, escucha. el, en Cortés, No sé porque si- Cortés no tenía no cobraba la mínima, entonces no tenía los Claro. bonos Bueno, extraordinarios ni el refuerzo que después hacía el Estado. vamos a volver sobre los bonos, que es otro principio de la realidad. Pero bueno, no sé, doctora, yo no le voy a manejar el Zoom. No, ahí me están Al preguntando pobre por doctor el Trócoli, denle fallo. micrófono porque tiene mucha cámara, pero poco micrófono el doctor. Ahí está el fallo. Una doctora pregunta, Carla Amante pregunta cuál es el fallo de San Juan, es Doncel. Y hay muchos de San Juan, Carla, cual te puedo pasar muchísimos porque creo que la abogada también está por acá, así que creo que hay muchos de San Juan donde se planteó específicamente la inconstitucionalidad de la 27609. Ahí Adrián creo que quería compartirnos cuánto daba, pero no sé por qué no tenés audio, Adrián. No se te escucha, pero no estás muteado, ¿eh? Pero no se te escucha. Sos vos. Si querés escribir, no se te escucha. Nos escribe ahí, nos va a ayudar con la diferencia concreta de Cortés. Después hay una pregunta que me dice por qué que Cortés no recompone después del 274. Creo que lo decimos en Cortés, como que nosotros dijimos, bueno, ponemos hasta enero del 2024 porque el 274 empezaba a regir desde marzo y tenía un rezago el 274 y bueno, ahí dijimos que era un rezago que podíamos llegar a aceptar y seguimos para adelante. No sé después la práctica cómo habrá sido con la aplicación del 274, ¿no? Pero fue cortar ahí, ¿no? No, es simplemente porque ese fue el día que salió la sentencia y cuando fuimos a hacer todos los Ya empalmes, está ahí.
decidimos que el último periodo que agarramos era en enero del 24 porque en marzo ya empezaba a regir el 274. Fue un poco esa la decisión práctica, que puede ser equivocada porque veo que podríamos haber ajustado un poquito antes, pero... eh, mira, en el caso de Cortés, incluido Guerra, fue el 92,5%. O sea, Cortés, espero esté contento. Entonces, esto es parte del principio de la realidad también. Esto es lo que significó eh, para el derecho en sí y la justicia, y ya que sigue escribiendo el doctor Trócoli, si es que no solucionó el audio, ¿qué edad tenía Cortés? ¿Qué edad tiene Cortés? Dentro del universo de clientes que maneja el doctor Trócoli. Haciendo preguntas difíciles. Sí, se No, llama bueno, Evaristo, no sé, un montón. pero quiero El dar doctor, vueltas, el doctor Pizarro le doctora, hizo hacer preguntas quiero dar difíciles. vueltas sobre el tema de la realidad, de cuál es la materia humana que nosotros tenemos en nuestras manos, que ustedes tienen. Bueno, Dice que es era joven, joven, menos de 70. menos de 70. Está bien, digamos, está muy bien. Entonces, esa prueba, esa demanda que tanto insiste la doctora y que también hay que cortarle un poco las ramas, digamos, me parece bien, serán argumentos que podés plantear en un caso si llego a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana, podré entrar a lo mejor ya que Perú se luce en esto como, no sé, coadyuvante en algún caso de Perú, pero déjenlo para ahí. Vayan a lo concreto. Lo concreto. ¿Cuánto? Y en esto sí uno puede hacer un comparativo y decir, en este periodo hubo este desfasaje. ¿Cuál sería de todos el aspecto extrínseco y intrínseco? Evidentemente fue la no aplicación dentro de todos los componentes del índice de inflación. Y bueno, creo que en este caso demuestra eso. A la pregunta que bien hizo atinadamente el otro abogado, nosotros dijimos, bueno, vamos a resolver acá, pero también, ¿por qué? Porque dentro de los límites que tiene que resolver, en este caso la Cámara Federal, respecto del viejo principio, cuanto apelo es lo que yo tengo que resolver, y relacionado con el principio de congruencia también, el abogado lo había planteado en el marco de la apelación a la inconstitucionalidad. Entonces nosotros también un poco nos basamos ahí. Por supuesto que ya antes, por eso no se llega a una sentencia del día a la mañana, nosotros ya habíamos aplicado otra sentencia respecto de los enganches. Y bueno, tuvimos un poquito la esperanza de que el DNU podía corregir este aspecto en ese punto. No me quiero olvidar de esto, doctora García, y volvemos al debate. Otro principio de la realidad que lo tomamos del caso Sendán, del voto en minoría, del querido colega Alejandro Castellano, fue otro principio de la realidad que hoy se sigue aplicando y hoy se está discutiendo en la Cámara de Senadores. El famoso bono. ¿Qué es el bono? Si no es un reconocimiento que la fórmula es un fracaso. ¿Qué es el bono? Que aparte podríamos discutir si constitucionalmente y desde el punto de vista qué carácter tiene, ¿es contributivo? ¿Qué es el bono? Hoy son 70, mañana son 90. Si cada vez es más el bono, cada vez más fracasado está la fórmula. En este caso concreto de la ley de movilidad del gobierno anterior, evidentemente la aplicación del bono era otro principio de la realidad que nos indicaba que la fórmula era totalmente injusta. Así que bueno, doctora, quedamos abiertos a cualquier otra pregunta. Yo tengo algunas, leer el comentario del doctor Trócoli que dice que, bueno, se acaba de votar una ley hace minutos, creemos que va a ser vetada, pero en caso que no sea vetada, dice el empalme es perfecto.
y si a partir del DNU no hay pérdida contra la inflación, no hay que recomponer. Yo tengo mis reparos respecto a esa afirmación, no comparto tanto respecto a que el único parámetro de movilidad sea inflación, pero bueno, eso es una discusión para otro momento. Yo voy a volver con la última pregunta, por lo menos de mi parte, no me quiero aprovechar de su generosidad. Hablamos de este objeto, que me parece que es importante para los abogados litigantes, ¿no? Este objeto abierto, este objeto amplio. Sabemos que en el ámbito de Cava no nos va muy bien con objetos amplios, sí, pero bueno, vamos a tomar esto que me parece fundamental. Y creo que habíamos empezado a hablar con Clara antes de arrancar este Zoom, a la posibilidad de solicitar en la etapa de ejecución, en los casos en los que tenemos un objeto amplio, de quienes optamos por hacer un objeto amplio, plantear las inconstitucionalidades, por ejemplo, de la 27609 en etapa de ejecución, en aquellos casos en los cuales estamos ejecutando una sentencia de hace mucho tiempo que todavía ni siquiera logramos que ANSES cumpla con esa sentencia. Con lo cual, como dijimos, tenemos casos de gente que tiene más de 80 años, no tenemos la suerte de Cortés, que es joven, tiene mucha edad, venimos de un proceso muy largo, con lo cual, sinceramente, nos parece completamente desquiciado iniciar un proceso nuevo. Y bueno, ¿cuál es tu opinión, Clara, si crees que tenemos esta posibilidad? Sabemos que hay un antecedente, que es Valencia, pero también sabemos que hay antecedentes de corte que dicen que no. ¿Cuál es tu opinión? Dale, Nadia, ahí veo que ahí la corte dije que no. Juan Mestre también pregunta lo mismo. Mira, esto, vuelvo a decirte, esto ya es una opinión mía y creo que sí, que yo creo que yo lo plantearía. Yo, si fuera abogado, lo plantearía y me argumentaría, o parte de mi argumentación sería, lo haría en dos puntos. Primero, sí, que la inconstitucional sobreviniente, y si hay fallos de la Corte que el mismo Pedraza o que dicen que una circunstancia puede comenzar siendo de tal forma y sin embargo con el tiempo convertirse en inconstitucional, y eso lo dice la Corte y lo dice claramente eh, cuando en varios fallos dice que toda ley por naturaleza tiene una visión de futuro y está destinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción. Yo entiendo que una interpretación, eh, digamos, una interpretación de ese principio haría que en una situación donde yo pedí el reajuste del haber inicial, incluida la movilidad, y que durante el transcurso de la demanda obtuve, en este caso las cámaras, que litigaras en Mendoza o que litigaras en Salta o que litigaras en cualquier provincia que tiene esta jurisprudencia, en el interín admitieron que el jubilado en esa movilidad había eh, perdido y le declararon inconstitucional la normativa de la movilidad. Yo entiendo que en el momento de ejecutar la sentencia y en la primera oportunidad que se tenga, así como le hemos admitido en los topes, así como lo hemos admitido en impuestos de ganancia, así como lo hemos admitido inclusive en PBU, eh, quizás hasta con una vista a la contraria, yo sí lo haría porque el juez está, entiendo yo, facultado a resolver con las circunstancias sobrevinientes, siempre que estén probadas, o sea que habría que probar el daño, en este caso con una planilla de liquidación. Y sí entiendo que así como en otros fallos de la Corte, Bisotti puede ser, ahí que me corrijan ustedes, en donde otros fallos de la Corte, en donde se permitió que la liquidación contuviera movilidades posteriores porque habían sido sobrevinientes, en este caso yo entiendo que sí se podría pedir y entiendo que tiene color para ser otorgado, sobre todo aplicando normativa del derecho internacional, como yo les dije, el derecho de convención de adultos mayores, donde dice que hay que adecuar los procesos, y adecuar los procesos implica que el proceso tiene que estar en tiempo oportuno, o sea que si uno podría, si uno tiene obligación como Poder Judicial y como Administración de acomodar el proceso para que el jubilado obtenga una sentencia en tiempo y forma, entiendo que una buena forma es darle una vista a la contraria para preservar el derecho de defensa, aportar la jurisprudencia o el antecedente que me da la razón, aportar la planilla de liquidación donde se verifique el daño y justificarlo en normativa internacional, que vuelvo a decir, es derecho positivo.
Yo entiendo que esa puede ser la salida, no me animo a decir qué van a decir los jueces, ni a adelantar opinión, sí me animo a decir que No sé tiene si color está, y que no es una cosa absolutamente loca. si alguien lo planteó, por favor que me ayude. Nosotros en mi estudio lo planteamos. Todavía no tengo resolución, así que después le cuento. Acá, Patricia, no sé si querés escribir porque no sé si están los chicos para habilitarte. Hola, ¿me Mientras yo te escuchan? hago una pregunta más. Sí, ¿Me te escuchan escucho. o no? Sí. Eh, yo soy de San Juan y básicamente, más allá que tengo la cámara de alzada acá y tengo a la doctora Civit y al doctor Pizarro, nuestros juicios son bastante rápidos, tanto en mi provincia como en la alzada, así que yo tengo que agradecer, más allá que el doctor dijo que son multifueros, la especialización que han adquirido en este último tiempo es excelente. Yo disiento con los fallos de la Corte porque todos vemos la luz en que la Corte definió una cosa y todos los tribunales siguen igual. Coincido con la doctora en que los jueces, no solamente de primera instancia y de segunda instancia, tienen la posibilidad y tienen el deber y la obligación de cumplir con el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad dispuesto en el artículo 75, inciso 22 de los tratados internacionales, que eso fue la gran reforma que se hizo en el año 94 de nuestra Constitución Nacional. Entonces creo que tomar un fallo como leading case de la Corte Suprema y aplicarlo sin tener y evaluar si realmente cumple los requisitos en el caso concreto es decirlo muy rápido, es evaluar si corresponde o no. Porque después, ¿qué pasa? A mí me ha pasado con clientes de hace 7, 8 años atrás que tenemos un fallo donde no han aplicado ninguno de lo que está saliendo ahora últimamente y realmente tienen un desfasaje en su haber previsional con una sentencia firme cumplida, con un desfasaje de un 40-50%. Entonces eso si bien yo ya no puedo hacerlo, pero tengo que iniciar un nuevo juicio para que le reconozcan el verdadero haber que hoy tendría que estar percibiendo de acuerdo a los vaivenes económicos que ha sufrido nuestro país y que sigue sufriendo y que parece que va para largo, nos hace otra vez iniciar juicio. Entonces, creo que coincido plenamente con la doctora Civil de que hay que tratar de plantearlos en la ejecución con argumentos concretos, jurídicos, constitucionales y de tratados, para poder darle las herramientas a los jueces que necesitan para poder resolver como lo están haciendo. Nosotros hemos evaluado, eh, yo trabajo con mi hija en el estudio y hemos evaluado la incidencia de los distintos fallos de las distintas cámaras del país y el que más está dando es Mendoza. Así que mis felicitaciones porque Nos va a matar, realmente nos van a... el Claro, no índice que ha sabes si esto está bueno que estado... lo digan o no, ¿viste? A veces es mejor que pase. Bueno, No, gracias, en realidad quiero doctora. resaltar que no ha sido fácil llegar tanto al fallo Cortés como a otros que yo también estamos incluidas dentro del fallo, que es Es la abogada de nuestro Doncel, fallo les aviso. Doncel, claro, eh, junto con mi hija, porque las dos estudiamos igual y una hace una cosa y otra hace otra, pero en realidad es un trabajo conjunto de ambas. Y realmente, más allá de eso, yo, digamos, felicito porque el criterio que han tomado en el último momento para definir la movilidad es uno de los más acertados. Entonces, bueno, no tengo más que felicitarlos también, porque esto es un trabajo conjunto, no solamente de los digamos, actores, los abogados que hacemos, sino también del juzgado y de la Cámara que nos leen, y eso ya es un montón. Así que, bueno, eso quería decirles y que Muchas gracias. realmente coincido que hay que fundamentar cuando uno pide y tratar de Ahí, ir con Patricia y fundamento. Nadia,
para agregar un poco a la discusión, estoy pensando, ¿no? Siempre tendría que cubrirse que esté dentro de la pretensión, porque porque la Corte te puede decir, no, por el principio de congruencia, vuelvo a decirte, la Corte en fallo se ha declarado la inconstitucionalidad de oficio, que es doctrina de la Corte, porque sabemos que por Rodríguez Pereira la Corte ha dicho que hay que hacer el control de constitucionalidad de oficio y el control de convencionalidad de oficio, y sin embargo hay jueces que han declarado inconstitucionalidad de oficio y la Corte le ha dicho, sí, muy bien, pero no la puedes declarar imaginando la pretensión del actor, o sea que debería estar dentro de la pretensión más o menos establecido dentro del juicio que haya sido debate la movilidad, vuelvo a decirlo, entonces en la etapa de ejecución, como circunstancia sobreviniente podría llegar a eh, jugarse y tener digamos, un poco de también cuidado con la doctrina de la cosa juzgada de la Corte, ¿no es cierto? Son esos dos criterios que uno a la hora de fundamentar la incorporación de la circunstancia sobreviniente, sacarlo de esos dos puntos de ¿cómo se llama?, de choque, que son, bueno, no hay cosa juzgada por esto, en este aspecto, porque la movilidad se fue dando, y esto es una cuestión que no se pudo ver, pero este es el momento para verla. El principio constitucionales o inconvencionales que te dicen que hay que adecuar el proceso, entonces sí, nosotros ya, y todos ustedes saben, ya en la ejecución de sentencia, por poco abrimos un proceso, porque eso pasa, o sea, la parte de ejecución de sentencia en la justicia previsional es un nuevo proceso, o sea, donde se apela, se pone prueba, porque aparecen inconstitucionalidades, aparecen planteos nuevos dados por la nueva circunstancia, entonces ya de por sí el proceso previsional es un proceso bastante imaginativo, ¿no es cierto? Es un proceso que se va haciendo al andar, no es un proceso que se adecua a los estándares de otras ramas del derecho. Entonces, no es que estamos hablando que se rige por el 506 a rajatabla, o sea, se abren varias cuestiones en la ejecución de sentencia. Creo que dentro de eso yo me la jugaría a probar todas estas cuestiones. Te pueden decir que no, porque obviamente te pueden decir cosas jugadas y no, o te pueden decir está fuera de yo entiendo que está fuera de la pretensión y no, ¿no es cierto? Pero entiendo que podría jugarse desde ahí. Hay antecedentes de la Doctora, Corte que lamentablemente dijeron que no, pero bueno, lo tenemos que seguir intentando, no queda otra. Y te Sí, dijeron que doctora. no, ¿por qué doctora, argumentos? Sí, no, yo quiero agregar también que recordemos un poquito de derecho procesal. Una cuestión es el objeto del proceso, otra cuestión es la pretensión procesal y otra cuestión es la vía procesal. Son cuestiones que hay que tener en cuenta en los planteos fundamentalmente cuando son amplios. Si yo me voy a deducir un proceso o voy a excitar a la jurisdicción respecto de un proceso en el ámbito previsional, me tengo que ceñir a ese tipo de proceso. Es decir, no podemos pretender modificar la acción, crear una acción distinta, más allá de que surjan circunstancias nuevas, que esto no quiere decir que la pretensión procesal puede ser amplia. Ahora, el objeto del proceso, que es la recomposición del haber por la movilidad, tiene ese objeto. El reconocimiento de un haber jubilatorio tiene ese objeto procesal. La pretensión procesal, cuando pasan sobre todo aplicaciones a lo largo del tiempo que hay que demostrar, o por lo menos acercarle al tribunal, elementos de juicio de que hay desfasaje, no puede mutar a transformarse en un proceso de daño y perjuicio. No es ese el objeto. Entonces, en tanto y en cuanto los abogados litigantes que hacen derecho profesional, previsional y que son profesionales en esto, lo enmarquen dentro de este objeto procesal y la vía procesal elegida, ahí pero pueden. creo, doctor, que el óbice o el mayor fundamento con el que le van a decir que no, o probablemente le pueden decir que no, o podemos decir que no nosotros también, es la cosa juzgada, ¿no? ¿Ha sido eso la cuestión? No solamente eso, es mutar el objeto procesal en el medio de un proceso.
Ese es lo que yo me estoy refiriendo, doctora. Claro, Por esto es como eso, que lo toman como si fuera un Chocobar Sánchez, o sea, uno entró acá y otro entró acá, más o menos esa es la no, planteo que por usted nos... supuesto. Yo lo que digo que para asegurar el ejercicio de defensa, que no quiere decir que yo pueda hacer un proceso por daños y perjuicios Pero otro. concreto, con otro tipo de prueba, con otro tipo de proceso, yendo a la demostración del daño, el objeto causal, etcétera, con otros parámetros que tiene que exceden ampliamente lo que nosotros estamos discutiendo cuando el objeto es de la materia previsional. Esto es lo que yo quiero decir para un poquito eh, ordenar este tema y por lo menos el criterio que nosotros tenemos. Y doctora, tampoco esto, doctora García, y pongo a todos los que están amablemente atendiéndonos. Esto no hace más que cuando uno dice fallamos conforme nuestro leal saber y entender en aplicación de la ley, en aplicación del marco convencional, del marco constitucional. Ahora, en definitiva, hoy estamos en recursos extraordinarios por queja ante la Corte. Veremos qué decide la Corte. Pero ustedes tienen un fuero especializado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fundamentalmente, y en ese caso, en ese fuero especializado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo menos han ido logrando algunos avances que están reflejados en algunas salas, en algunos fallos, y seguramente cuando haya una copiosa jurisprudencia y confirmada por la Corte de las cámaras federales, y bueno, los criterios deberán reverse. Así que creeríamos, doctora, que por nuestro lado ya estaríamos bien. Sí, creo que no sé si queda alguna pregunta por ahí, No, pero ya no. Ya bien. estamos más que agradecerles, bueno, a todos los que se conectaron, al doctor Manuel Pizarro, juez de la Cámara Federal de Mendoza, a uno de los autores del fallo Cortés, a la doctora Clara Civit, secretaria de la misma Cámara. Agradecerles nuevamente, que sea la primera de muchas, ha sido un placer y un honor tenerlos con nosotros. Al resto de los colegas, esta comisión se toma vacaciones, nos estamos viendo después de la feria judicial. Les cuento que hemos tenido un semestre muy fructífero, hemos tenido el primer congreso, así que vamos a descansar un poco. Así que agradecerles de nuevo. Buena feria para todos. Nos vemos. Muchas gracias a los dos. Chao, Gracias, Nadia, muchas doctora. gracias a todos, esperemos no Saludos a haberlos todos. aburrido muchísimo. No, para nada, Y para nada. Ha ahora no sido un lean placer. Cortés porque es larguísimo. Quédense con Ya este está. resumen. Ya está. Gracias. Gracias.